Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, buenas tardes. Un gusto estar otra vez con ustedes, trayéndoles la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Ustedes saben que esta tarde la dedicamos a traerles la palabra. Dios quiera que esta palabra les entre, les quede en los corazones, quede en sus mentes y cambie sus vidas, porque lo más hermoso es cuando uno cambia la vida. Está uno en el mundo y deja todo lo del mundo para dedicarse a las cosas de Dios. Hoy le estamos pidiendo al Señor, la charlita que yo les traigo se llama Dios perdóname, porque sabemos que nosotros somos personas llenas de pecado, personas llenas de tristeza, de angustia, de falta de fe a veces, personas que no le creemos a Dios, por eso estamos como estamos en el mundo, trayendo tanto dolor y tanta angustia y tanta tristeza. En Isaías 1:16 la palabra nos está hablando de 1:16 en adelante. Dice: lávese, purifíquese, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Oigan bien, lávese, purifíquese, no me hagan testigo de sus malas acciones. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que aprender a cambiar de vida. Tenemos que aprender a creerle al Señor, a pedirle perdón, a decirle al Señor que queremos que Él esté con nosotros, que Él, como dice en Isaías, que nos dé su mano, que nos dé la salud, que nos quite las enfermedades, que nos traiga la alegría, la paz y el gozo y la gracia para estar delante de Dios bien limpios y firmes. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora Yahvé les dice: vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sus pecados sean muy terribles, colorados, pecados que uno dice, no, Dios no me va a perdonar, porque mucha gente uno la oye diciendo, Dios no me va a perdonar porque yo hice ciertas cosas que yo no me perdono tampoco. Pero el Señor aquí nos está diciendo que aunque sus pecados sean colorados, sean terribles, sean que usted cree que no, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Es hermoso, ¿verdad?, tener la confianza en que Dios nos está dando esta promesa de que Él nos va a dar
nos va a dejar blanco, con un corazón blanco como la nieve. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra, pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que les devore, porque esta es palabra de Dios. Por eso debemos de leer la Biblia, debemos de buscar lo más bonito que Dios nos ha dado, que esta herencia es maravillosa. Antes nos decían que no la leyeran porque nos hacíamos locos, pero era porque no querían que uno supiera mucho. Y sin embargo, aquí viene, digo yo, que el manual de vida, porque aquí nos dice el Señor todo lo que debemos de hacer para estar bien con Él, para que Él nos perdone, nos instruya, nos dé sabiduría, nos dé alegría, nos dé paz. Porque cuando conocemos del Señor vamos adquiriendo una paz muy linda en el corazón, vamos adquiriendo confianza, vamos dando buenos consejos a nuestros hijos, siempre estamos, y mira qué bonito es cuando uno dice, ay, es que mi hijo está fuera de mi alcance, él está que no quiere ir a misa, que no quiere ir a nada, y cuando usted los oye que ellos ponen la radio, para ellos en su cuarto, que ponen alabanzas, ellos ponen, digamos que uno los oye donde ellos ponen el celular con palabra de la Biblia, y uno dice, qué bendición, ¿verdad? Como el Señor va haciendo de los hijos también un templo de sabiduría para que ellos estén al lado de uno leyéndole al Señor. En Miqueas 7:18 la palabra nos dice en 7:18, ¿qué Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona el crimen, que no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar? Qué lindo cuando, ¿verdad? El Señor nos dice aquí, nos recuerda, me gusta perdonarte, porque estás tan alejado de mí, porque uno a veces se aleja cuando está con muchos pecados. ¿Por qué? Porque no quiere que el Señor lo vea. Ojalá que ni siquiera sentir que Él está con nosotros, porque no, nosotros no lo aceptamos. Pero hoy el Señor te está invitando, y los vuelvo a leer, ¿qué Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona el crimen? Oiga usted, nos está diciendo aquí, perdona lo peor, el crimen. Dice que no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar. Y de verdad, que el Señor nos perdone cualquier cosa que le hemos fallado, cualquier cosa en la que lo hemos ofendido, cualquier cosa de verdad que nosotros sintamos que estamos lejos de Él, que el Señor nos quiere tener a su lado. Una vez más te compadecerás de nosotros, pisotearás nuestras faltas, tira pues al fondo del mar todos nuestros pecados. Aquí cuando, ustedes saben, bueno, yo les he contado otras veces que yo tuve un esposo que le gustaba tomar mucho, era algo que se le olvidaba todo lo de la familia por estar fuera de la casa, y yo cuando iba a orar, yo le decía, aquí en tu palabra, Señor, dice que tú tiras, pues, todo al fondo del mar, todo al fondo del mar, todos nuestros pecados. Y yo le empezaba ahí a decir al Señor, Señor, tira al fondo ese alcoholismo, tira al fondo ese deseo de estar fuera de la casa. Uno le empieza a orar y decirle lo que uno quiere al Señor. Y de verdad que el Señor me escuchó, porque Él ya me falta, pero Él duró 5 años que dejó de tomar, dio una vida más bonita para el hogar, o sea, nos dejó con paz. Él nos dejó, se fue para el cielo, pero nosotros aprendimos a vivir. Dice, concede a Jacob su felicidad, a Abraham su misericordia, como lo juraste a nuestros padres desde los días antiguos. Dios es mi luz y debemos ser justos con Él, creerle al Señor, siempre creerle que Él está con nosotros. Yo siempre creo que Él está de la mano con uno.
En Nahum 1:7 dice la palabra: Yahvé es bueno para los que en él confían. Es un refugio en el día de la angustia. Conoce a los que en él confía y los salva de las aguas embravecidas. Mas extermina a los que se alzan contra él. Y en el 13 la palabra nos dice: voy a quebrar el yugo que pesa sobre ti y romper sus cadenas. Es lindo cuando a uno le dicen esto. ¿Por qué? Porque uno tiene la seguridad de que el Señor está rompiendo cadenas en todos los sentidos, en los hijos, en el matrimonio, en la familia, en todo el Señor está. Y qué lindo cuando dice: voy a quebrar el yugo que pesa sobre ti y romper tus cadenas. ¿Qué son las cadenas? Eso que no te dejan salir adelante, esas cadenas que traes desde ataduras, desde antepasados, de cosas que has prometido al otro ser, porque el Señor quiere que seamos dignos de Él. Y dignos de Él es ¿qué? Soltar todo lo que son esas cadenas, soltar todo lo que es, lo que nos ata, esos yugos que nosotros nos ponemos a la espalda sabiendo que somos hijos de Dios, pero no queremos dejar atrás el pecado. Siempre queremos estar confundidos, siempre queremos estar pensando que Dios no está conmigo, que Dios me abandonó, que Dios no quiere nada conmigo, que yo no sirvo para nada. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que usted sea una persona santa, un hijo digno de ser hijo del Señor Dios Todopoderoso. Porque acuérdense que nosotros, las madres, no tenemos nada. El Señor nos confía a esos hijos, el Señor nos deja amarlos, el Señor nos dio ese pedacito de amor que yo siempre digo que es una ternura que pone en nuestros brazos. Qué maravilloso, de verdad, que cuando uno entiende que los hijos son de Dios, que los hijos nada más vienen para que usted los eduque, para que usted, no esperemos nada. Porque yo he oído madres que dicen: es que mi hijo tiene que por fuerza verme en la vejez. No estamos equivocadas como madres. Ellos no van a hacer eso. Si ellos no le creen al Señor, ellos no van a hacer eso. ¿Cómo usted le va a exigir a un hijo, vamos a ver, que estudió y tiene un buen trabajo? ¿Cómo le va a decir usted: deje su trabajo para que me venga a ver a mí? Y escuché a un jovencito que le dijo: no, mamá, yo voy a estudiar, usted sabe que mi proyecto es viajar, y le contó todos los proyectos que él tenía. Y imagínense, si ella estaba criando a ese hijo para que la viera a ella, es un problema que uno como madre no puede ser. Tenemos que entender que los hijos son de Dios y que el Señor, con su sabiduría, nos va a sacar adelante, nos va a dar la paz, nos va a dar la gracia, nos va a poner salud, porque nosotros se lo pedimos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que me des gracia, sabiduría, que quites toda enfermedad de mi cuerpo, que mi cuerpo sea siempre para alabanza tuya, Señor. Dame calidad de vida hasta que me llames, dame, Señor, la inteligencia para adorarte, Señor. Bueno, ustedes saben cómo es, cuando el Espíritu de Dios empieza a hablar en nuestros corazones y en nuestras mentes, cómo el Señor hace maravillas. Bien, en el Salmo 51 es un salmo que a mí me gusta mucho, porque nos está hablando muy lindo. Dice: piedad de mí, Señor. Dice que, voy a leerlo todo porque de verdad que es un salmo que vale la pena. Yo puse aquí del 3 al 7, pero vamos a leerlo un poquito más. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta. ¿Oyeron? Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Pon tu gran corazón, borra mi falta. Dame fe, dame gozo, dame alegría, dame salud, Señor, y borra todo de mi corazón. Y yo vuelvo a leerlo. Piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón borra mis faltas.
Entonces, ¿qué? Borra mi pecado, borra mi tristeza, borra mi angustia, borra mi enfermedad, si tenemos alguna enfermedad, tenemos algún dolor, decirle al Señor, pero tenemos que abrir nuestra boca y decírselo, Señor, aquí estoy, libérame, límpiame y lléname de tu divino Espíritu y levántame con poder y gloria para poder llevar tu palabra, porque ustedes saben que cuando uno viene, pues uno viene con un poquillo de que seguro voy a equivocarme, voy a hacer algo que no, pero siempre le decimos al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, llena mi mente, llena mi corazón y pon las palabras que tú quieres que le lleves a tu pueblo. Y en esta tarde el Señor está aquí ayudándonos a llevar de verdad la bondad del Señor. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Purifícame de mi pecado, que quede limpia, que quede blanca como la nieve, como nos decía en la palabra en Isaías. Dice, pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Por eso es que hay personas que como no se perdonan, siempre están tristes, están con nervios, están en un psicólogo, van para allá y van para el otro lado, y pues psicólogos, todos los que encuentran van y nunca sienten paz. Pero sabemos que el mejor psicólogo, ¿quién es? Jesús. El mejor psicólogo es Dios, el que nos puede perdonar nuestras ofensas, el que viene y hace nuestros corazones blancos como la nieve. Y aunque nuestro pecado sea rojo, nosotros vamos a tener el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Yo bien la conozco, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. O sea, ahí nos vamos a hincar y le vamos a pedir perdón al Señor para que Él ponga ese corazón limpio, ese corazón lleno de paz. Es que ustedes no se imaginan lo lindo que es tener la paz de Dios, porque Él siempre nos va a entender. Él siempre nos va a perdonar, porque aquí dice, vean, por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. O sea, somos pecadores desde que estamos en el seno de la madre. ¿Por qué? Porque estamos siendo concebidos, dice la palabra, con el pecado original. Dice, más tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Dios siempre nos enseña qué debemos de hacer, qué debemos. Ustedes han visto que cuando uno está en el mundo, uno habla y habla y habla y habla tonteras y habla con doble sentido, y si está en una fiesta, usted los va, todo con doble sentido. Pues hemos estado en esa situación cuando estábamos en el mundo, mas el Señor viene y nos convence en hablar diferente, en dejar esos problemillas que uno dice, en no estar en cosas que ya a uno no le gustan, ya uno se aparta, ¿verdad? Dice, rocíame con agua y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Otra vez nos dice el Señor, Él siempre está pendiente de que nosotros estemos bien y nos va a quitar todo, nos va a lavar, nos va a limpiar, como dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿verdad? El Señor es el pastor ¿de qué? De la oveja, es el pastor mío, es el pastor que viene y me quiere liberar y me llama primero, que me invita a una persona para que vayamos a una oración y usted dice, ay no, qué cansancio, qué pereza, ¿cómo se le ocurre que uno va a estar 1 hora o 2 horas ahí, en una oración, porque eso lo decía uno en el mundo, pero ahora ya no te perdes la charla, porque no, ay, qué pereza, ¿verdad? Estar 1 hora en la radio, escuchando a esa señora, pero vea, hoy el Señor tiene algo nuevo para usted, por eso no se quite de ahí donde está sentado. Sigamos, entonces dice en el 11, vuelvo a leerlo, dice, aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia,
todo rastro de pecado. Borra en mí toda enfermedad, borra en mí toda tristeza, toda angustia, esa falta de ir a psicólogos. No, digámosle al Señor que sea Él el que nos sane, el que nos aparte de todo ese peligro en el que estamos, en todas esas creencias que tenemos en nuestra mente, echémosla fuera. Dice en el 12, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu. O sea, Señor, llena mi alma de tu amor, llena mi alma de tu divino espíritu, Señor, llena mi alma de paz, de tranquilidad, de gracia, de amor, de sanidad. Qué lindo, ¿verdad? Entonces dice, no me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Espíritu Santo. O sea, hay que pedirle al Señor que nos aparte de todo peligro, que no nos quite ese divino espíritu que tenemos dentro de nosotros. Dice, dame tu salvación que me regocija y que un espíritu noble me dé fuerza. ¿Me dé fuerza para qué? Para hacer cambios en mi vida, en mi hogar, para hacer cambios en mis hijos, cómo tratarlos. Acuérdense de que los hijos son un poco de lo que nosotros le estamos dando. Perdón, es que a veces se seca mucho la boca. Llénanos de tu espíritu y que me dé las fuerzas para salir adelante, las fuerzas para encontrar ese trabajo pidiéndoselo al Señor, esa fuerza que necesitamos para que el Señor nos guíe a dónde está ese trabajo que no lo veo, no lo encuentro, pero el Señor sí sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el Señor nos muestre el camino. Dice, mostraré tu camino a los que pecan, a ti se volverán los descarriados, se volverán los pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor te va guiando, te va llamando, te va atrayendo. Y dice en el 16, líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclara mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni quedarás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñes a un corazón contrito. Dice, mi espíritu quebrantado. Cuando estamos en el mundo, el espíritu está entristecido, está apartado, y usted haciendo lo que le dan las ganas. Pero el Señor viene y nos quebranta con ese espíritu, nos llena el corazón. Dice, pues no desdeñas a un corazón contrito y humillado. Dice que favorece a Sión en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Es un salmo que si usted se pone a leerlo y a releerlo, el Señor te va a explicar tantas cosas bonitas. Fíjese que uno hay veces lee y vuelve a leer y vuelve a volver a leer y no llega. Las palabras se derriten en su manera de ser, que no queremos pensar, que no queremos hacer nada ya. A veces nos deprimimos, a veces... Pero no, miras que el Señor va haciendo grandes maravillas. El Señor va haciendo en los corazones nuestros que hagamos cambios, que hagamos fuerzas, de donde no las hay. Si usted se las pide al Señor, todo va a llegar. En el Salmo 105 yo les voy a decir, es un salmo tan pequeñito, tan chiquitico, y quizás no lo hayas leído, pero yo te lo voy a leer para que ustedes vean todo lo que nos ama el Señor. El Salmo 100 nos dice, aclamen al Señor tierra entera, que toda la tierra cante al Señor, sírvalo con alegría. Que toda la tierra cante al Señor, sírvalo con alegría. O sea, nosotros tenemos que agarrar este salmo y hay que volverlo a leer, y cada vez que lo vas a leer, siempre, el Señor te da otras palabras diferentes.
Y dice, aclamen al Señor la tierra entera, sirvan al Señor con alegría, lleguen a Él con cánticos de gozo, sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su pradera. Vean ustedes, coincide también, ¿verdad? Porque somos sus rebaños, sus ovejas, sus amores, digo yo. Somos esas personas que Él hizo con ese amor tan grande. Somos esas personas que Él nos ama porque nos hizo a semejanza. Yo le digo a las muchachas, ustedes tienen que verse porque el Señor dice que somos semejanza de Él. Tienen que verse preciosas. No pueden decir, yo soy fea, no. Aunque sea, usted se ve fea, pero el Señor te ve bellísima porque Él fue el que te crió. Y ellas se ríen, pero bueno, es la verdad. Dice sirvan al Señor con alegría, lleguen a Él con cánticos de gozo. Sepan que el Señor es Dios, Él nos hizo y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su pradera. Entren por sus puertas, dando gracias en sus atrios. Canten su alabanza, denle gracias y bendigan su nombre. Si el Señor es bueno. El Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Su fidelidad es por todas las edades, por todas las generaciones. Yo lo reconozco como mi Dios, como mi Señor y mi Salvador, porque Él es el todo para nosotros, los hijos de Él. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque has traído esta palabra, porque yo sé, Señor, que todo vuelve a ser construido con tu amor, Señor. Que en esos hogares donde hay pleitos se van a derretir esos pleitos. ¿Por qué? Porque el Señor va a entrar en tu hogar con poder y gloria para decir al diablo, salgan de este hogar porque aquí no lo queremos. El Señor tiene todo ese poder para echar fuera todo espíritu de contaminación y de maldición, todo espíritu de malas palabras, acuérdense, de adulterio, de esa angustia que hay personas que sienten ganas de llorar y no saben el por qué. Bueno, pidámosle al Señor que nos cambie, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la paz y el gozo, para poder estar delante de ¿quién? De nuestro Señor y confiar en todo en Él. En Lucas 23, la palabra nos dice, 34, vamos a ver qué fue lo que hice yo aquí, 23, 33. Al llegar al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hace, dice la palabra. Y el Señor estaba orando por nosotros en ese momento. Después los soldados se repartieron sus ropas echándolas a suerte. Nada más imagínense qué barbaridad, ¿verdad? La gente estaba allí mirando, los jefes por su parte se burlaban diciendo, si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que en él, Mesías de Dios, el elegido, también los soldados se burlaban de él, le ofrecían vino agridulce, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, porque había sobre la cruz un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió, diciendo, ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad le digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues eso nos está diciendo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos cambios, el Señor hace tanto cambio en nuestras vidas,
que lo que tú crees que no puedes quitarte, todas esas ofensas que has hecho, que usted dice, no, yo no puedo hacer cambios, el Señor hoy los va a hacer. Porque va a quedar ese granito de arena en tu corazón, diciéndote que el Señor sí puede hacer esos cambios. Está el pecador, los dos pecadores al lado de Jesús, y el que se arrepiente, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, porque nos da un consuelo, porque Él todo eso se lo va a llevar. Y aunque lo hayamos ofendido, porque hemos sido ofendemos mucho al Señor, cuando nos quejamos, ofendemos cuando nos quejamos tanto porque me duele y me traigan y que no tengo y que yo quiero y que todas esas cosas, porque todo lo queremos, los que tienen otras personas lo queremos en nuestras vidas. En Romanos 3:23 dice, no hay distinción de personas, pues todos pecamos, todos vamos a pecar en cualquier momento, tan faltos de la gloria de Dios. Por eso es que tenemos que orar a tiempo y a destiempo, porque nosotros tenemos que saber que el Señor está con nosotros, que todos pecamos, pero que el Señor nos dice en su palabra que están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón. ¿Cuántos creemos y sabemos que el Señor murió en esa cruz, crucificado, que lo azotaron, que lo maltrataron, que lo escupieron, para perdonarnos, para llevarnos la salud, para perdonar nuestros pecados, para hacer, dice, que esa sangre nos consigue el perdón? Y esto es obra de fe, así demuestra Dios cómo nos hace justos. Ustedes han visto cuando hay personas que saben que uno está en las cosas de Dios, llegan como a confundirlo y a burlarse de uno. Nada más imagínense en qué falta, digo yo, que Satanás, cómo busca a las personas para que ofendan. Y de inmediato uno tiene que decirle, no, es que no tengo por qué aceptar la burla de un hombre, porque dice la palabra también que maldito el hombre que cree en el hombre. Y por eso nosotros tenemos que aplicarnos con la fe, con el amor de Dios. Aquí esta palabra está muy linda porque dice que Él dio su sangre para conseguirnos el perdón, y esto es obra de fe. O sea, nuestra fe en nuestra Iglesia Católica es que el Señor es Dios, que Él dio su sangre por nosotros, y esa es nuestra fe. No vamos a cambiar porque una persona quiere burlarse de uno, ¿no? Dice, así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. El que es justo nos hace justos por la fe cristiana. El que es justo nos hace justos. Es una belleza de verdad, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor quiere perdonarnos, porque el Señor me perdona constantemente cada vez que yo le digo, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Yo he aprendido que todos los días, de que apenas me voy a acostar, yo digo, perdóname, Señor, por todas las ofensas que te he hecho hoy. Porque uno cree que lo hizo todo bien, pero hay veces uno ofende. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A pedirle perdón al Señor. Pidámosle perdón por lo injustos que somos quizás con nuestros hijos, por nuestros pensamientos, porque sabemos que hay muchas personas que piensan y dicen cosas que no deben. Bien, vamos a seguir con esta palabra de Romanos 5:8. En Romanos 5:8 la palabra nos dice, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene Cristo, murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón ahora nos salvará del castigo, sí, por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Justos y santos. Nada más tenemos que saber que el Señor siempre quiere darnos el perdón, quiere darnos
el amor que Él tiene para con nosotros. Él quiere que estemos sanos, Él quiere que nosotros estemos con paz, con gozo, con alegría, con gracia. Yo digo, esa gracia que el Señor nos pone para poder creerle a Él, ¿verdad? Cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, más sentiremos seguros de Dios, gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación, o sea, nos llenamos de su Divino Espíritu, Él nos perdona, le tenemos confianza al Señor, porque Dios es nuestro sanador, el que perdona nuestros pecados, y aquí dice la palabra muy claro, que nos da la reconciliación, el perdón de nuestros pecados. Que el Señor tome control de cada uno de nosotros y de lo que estás pensando en este momento y de tus pensamientos. Esos pensamientos que no son de Cristo quedan sujetos a los pies de Cristo para que sea Él sanando nuestras vidas, sanando nuestros hogares, sanando cada uno de nuestros hijos por esas palabras que han recibido de sus padres, que a veces no son muy agradables a los oídos de los hijos. En Romanos 10, la palabra nos dice, voy a empezarlo desde el 9, del 8, vamos a empezar en el 8. Y luego se dice, muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tiene nuestro mensaje y en la fe, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama, lo consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo, el que cree en Él no quedará defraudado. O sea, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. O sea, yo les voy a volver a leer. Tal vez ustedes dicen que necia, pero no. Vamos a volver a leer, porque ustedes saben que cuando uno lee la palabra de Dios, lee y vuelve a leer, el Señor te va instruyendo y te va diciendo cosas que usted decía, mira, yo esto nunca lo había entendido, pero vamos a volverlo a leer, porque el Señor aquí nos está dando una promesa hermosa. Dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. El Señor resucita a Jesús de entre los muertos. ¿Por qué? Porque nos está dando un gran regalo. Y el regalo es que vas a ser resucitar, que vas a ser cambiado, que vas a llenarte de su Divino Espíritu y que vas a hacer grandes maravillas, porque si tenés fe, todo va a ser diferente. Y dice, la fe del corazón te procura la justicia, tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Nos está dando el perdón de nuestros pecados, la salvación, la resurrección, nos está llenando de regalos. La Escritura ya lo dijo, el que cree en Él no quedará defraudado. O sea, quedamos llenos de su virtud, quedamos llenos del Divino Espíritu Santo, quedamos llenos de salud, nos quita la amargura, la angustia, la tristeza, todo se va en el nombre poderoso de Jesús. Dice, así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor. Por eso yo digo, ¿para qué pelean por iglesia o por religión si todos somos sus hijos? Que es muy generoso con todo lo que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Vea qué belleza de regalo. Todo el que confiese con su boca se salvará, el nombre del Señor. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Pues el Señor nos está diciendo que tengamos fe, porque necesitamos creerle a Dios y a su palabra también. ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados?
Como dice la Escritura, que bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Bien, el Señor quiere llevarte buenas noticias a ese hogar, porque Él quiere hacer cambios muy grandes en sus vidas, en sus hogares. Si nosotros le creemos al Señor, me decía el Señor hace mucho, cuando yo me inicié, que también le di la charla que un vaso de agua te llenaba como un almuerzo, como una cena, porque Él así lo quería. Si no hay plata, un vaso de agua, nos decía el Señor, porque uno a veces se queja de que faltan cosas. Y entonces el Señor me decía, si un vaso de agua tomas con fe, quedarás satisfecho en el nombre de Jesús. Como en aquellos momentos que el Señor mandó codornices y que todavía no estaban contentos. Entonces imagínense, ustedes dirán, pero un vaso de agua no, pero si usted lo bendice con el amor de Cristo y se lo pide al Señor, ustedes van a ver que queda muy bien. No necesitamos tanto para vivir y nunca estamos conformes. Dice, pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron, esta voz resonó en toda la tierra, sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. Palabra de Dios. Esto sí es hermoso, ¿verdad? Hasta el último momento. Vea usted, era el 10 y el 13 y llegamos hasta el 17. ¿Por qué? Porque el Señor siempre sabe lo que nos va a dar. Bien, seguiremos con la palabra del Señor. Dice en Efesios 4:29. Y yo les decía a mis compañeras que uno a veces lee y vuelve a leer y tal vez no entendió, pero en otro momento se pone uno feliz porque, ay, ya entendí, el Señor me quiso decir, ya al tiempo vuelve hasta a leer la misma palabra, ay, el Señor me dijo, me enseñó en esta palabra que me da más alegría, que me da más sabiduría, que me da esa gracia que solo Él puede poner en nuestros rostros y en nuestras vidas. Ve, el 4:29 nos está hablando la palabra. Que no salga de sus bocas ni una palabra mala. ¿Cuántas palabras decíamos nosotros cuando estábamos en el mundo? Que era todo con esas palabras feas que ya no las decimos, pero que todavía hay muchos hogares donde se oyen y le dicen esas palabras horribles a sus hijos, a su esposa. Vean ustedes cómo el Señor, que es un regalo del corazón de Dios, del pensamiento de Dios, y usted está tratando mal a su esposa y a sus hijos. Qué triste, ¿verdad? Pues hoy pidámosle al Señor que nos salga de nuestras bocas una palabra que vaya a ofender a nuestros seres queridos, porque hay veces no pensamos lo que decimos y en realidad el Señor quiere que tratemos muy bien a nuestros hijos, con el amor de Cristo, con su corazón, dice en una parte la Biblia. Dice en el 4:29, que no salga de su boca ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna, que hace bien a quien la escucha. Que hace bien a los que la escuchan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir constantemente a cada uno de nuestros seres queridos. Mandarles ese soplo de amor, ese soplo de sabiduría y decirle que el hijo se fue bravo, Señor, protégelo, Señor, quita toda angustia de él. Señor, dirígelo con tu poder y tu gloria, que con tu sangre preciosa yo lo cobijo desde la cabeza hasta los pies. No quedemos con tristeza y decir, es que ese hijo es malo, no. Nosotros vamos a pelear la batalla diciéndole al Señor que Él es un hijo grande y maravilloso que el Señor puso en nuestro hogar. En nuestro hogar. Él lo mandó a ser feliz, Él lo mandó a estar lleno de la sabiduría del Espíritu de Dios. No lo mandó para que le digas malas palabras, ni le digas que no sirve para nada, ¿verdad? Por ejemplo,
cuando Él se va enojado, pues nosotros tenemos que llegar y pedirle, como dice en Isaías 11, mandarle el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, que todo en Él sea cambiado, en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros bendigamos, que le demos las maravillas que el Señor nos enseña en su palabra. Y dice, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados. Oiga, tenemos un sello. Y por eso, el que serán reconocidos en el día de la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar ese perdón que necesitamos. Dice, arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldades. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. En Cristo, como Dios nos perdona. Perdonemos. ¿Por qué nosotros en los hogares tiene que haber tanta amargura? Porque mi mamá no fue la que yo quería. ¿Por qué tanta amargura cuando ese padre llegaba alcoholizado y tal vez los trataba muy mal? Perdonemos a esos papás, perdonemos. Yo sé que cuesta, porque pues a uno le ha sucedido, ¿verdad? Hay veces uno tiene muy adentro cosas que no le gustaron de la mamá, que no le gustaron del papá, que me crié con padrastro, pues ahí vienen muchas angustias y muchas tristezas desde niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el hoy? Saber que Dios está con nosotros, que Él nos está perdonando, que en su palabra nos habla mucho de perdón. Y que dice la palabra, perdonen unos a otros. Perdónense, más de una vez lo dice. En Efesios 6, 10, 12 es la palabra que yo siempre la leía. Por cierto que el Señor me dijo, cada vez que hagas una charla, léelo. Cada vez que hagas una charla en la radio o en los grupos donde yo voy, lean la armadura del cristiano. Y resulta que entonces yo, una madrugada, le dije, Espíritu Santo, libérame, límpiame, lléname de tu divino Espíritu, enséñame cómo llegar a los corazones de los que me escuchan, cómo llegar, Señor, a esos hogares donde necesitan tu palabra, donde son incrédulos, donde no quieren saber nada del Señor. Y vean en el versículo 6:10, dice la palabra, por lo demás fortalézcase en el Señor con su energía y su gozo. Oiga la bendición, que yo lo leía, pero nunca le había puesto tanta atención como el Señor me dijo esa madrugada. Dice, fortalézcase en el Señor con su energía y su fuerza. Ay, Señor, vea usted todo lo que me está diciendo, es la energía que tiene el Señor para cada uno de nosotros, es la fuerza que el Señor nos quiere dar para cada uno de nosotros. Y empecé a orar con, Señor, dame tu energía. Todas las mañanas cuando yo me despierto le digo, Señor, dame tu energía y tu fuerza. Y vieran ustedes, yo estaba como muy, como que todo me cansaba. Y entonces, desde que yo me revisto con esta energía y esta fuerza, vieran cómo soy. Yo creo que tengo como 15 años haciendo todos los trabajos en la casa, porque se me ha entrado un amor para todo, que el trabajo que hago me deja a mí, hasta yo me quedo tan contenta de saber que el Señor me está dando todo eso que yo le estoy pidiendo y que su palabra lo dice. Por eso yo les pido que pongan mucha atención, porque primero que todo Él nos está dando su energía y su fuerza, y lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras ¿de quién? De Satanás. Por eso no podemos decir que no hay diablo, porque aquí el Señor nos está enseñando que el diablo sí existe. Dice, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Él nos advierte que sí existe y que Él está en todo momento tratando, ¿de qué? De quitarnos toda la bendición que Dios nos da.
Él está ahí peleando. Dice, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en fila, valiéndose de todas sus armas. El Señor nos está revistiendo de sus armas de poder. Dice, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor nos dice que nos revistamos de toda esta energía? Porque el Señor es sabio y quiere traernos con todo su amor. Él quiere llenarnos de su bendición. Vamos a leer ya para terminar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, dice que la palabra en Colosenses 1:10 nos dice que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos en la gloria de Dios, que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría, que den gracias al Señor que nos preparó para recibir nuestra parte de su herencia, reservada a los santos en su reino de luz. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Nada más que el Señor nos bendiga, que el Señor los proteja y que les dé ese soplo del Espíritu de Dios para que ustedes se llenen de ese Espíritu Santo y le crean al Señor. Pídanle perdón a sus hijos por todas esas palabras groseras que le han dicho. Pídale perdón a su señora, y señora, usted también pídale, porque la palabra de Dios nos manda a decir, nos enseña a perdonarnos unos a los otros. No guardemos contra mamá, ni contra papá, ni contra los hijos ningún resentimiento, porque Dios hoy quiere entrar a sus hogares y perdonar todas esas ofensas y perdonar nuestros corazones y llenarnos de esa sabiduría, de aliento, de paz y de gozo. Que el Señor los bendiga grandemente y que esta palabra los llene de fe y de constancia en quedarle bien al Espíritu de Dios. Dios los bendiga grandemente. Amén y amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.